Bienvenidos a este fascinante viaje al corazón del Antiguo Testamento. Prepárense para sumergirnos en el misterio del tabernáculo. Una estructura que Torja A simple vista, parece solo una tienda de campaña, pero que en realidad, encierra un simbolismo profundo. y revelador sobre el plan de Dios para la humanidad. Utilizaremos SpanishZeroNoy.pdf como nuestra brújula en esta exploración. Efectivamente, el tabernáculo no era simplemente un lugar de culto temporal, era una representación tangible de la presencia de Dios, De entre su pueblo. prefigurando la venida de Jesús y el establecimiento de la nueva alianza. Me intriga cómo algo tan aparentemente simple como una tienda puede contener tantas capas de significado. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Empezamos por los materiales. SpanishZeroNoy.pdf nos dice que el tabernáculo estaba construido con materiales específicos que tenían un profundo significado simbólico. Por ejemplo, se utilizaron hilos, Azul. púrpura y escarlata. Junto con lino fino torcido. Esos colores y materiales no fueron elegidos al azar, ¿verdad? Exactamente. Cada uno de ellos apunta a un aspecto clave del plan de Dios para la salvación, el azul. Por ejemplo, Nos recuerda el bautismo de Jesús, donde Él se sumergió en las aguas del Jordán, simbolizando la limpieza espiritual y el comienzo de su ministerio público. es interesante cómo un color tan común puede evocar una imagen tan poderosa. El púrpura Por otro lado, simboliza la realeza de Jesús. Este color, asociado a la nobleza y al poder, nos recuerda que Jesús no es solo un profeta o un maestro. El Rey de Reyes, el Mesías prometido que vino a establecer su reino eterno. y el escarlata, con su intensidad, ¿qué nos dice? El escarlata, por supuesto, nos recuerda a la sangre de Cristo derramada en la cruz para la remisión de nuestros pecados. Es el color del sacrificio, del amor que se entrega hasta el final. Es impactante cómo estos colores, tan vívidamente descritos en SpanishZeroNoy.pdf, nos conectan con los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Y aún queda el lino fino torcido. Este material, con su complejidad e interconexión, representa la palabra de Dios, Tanto. el Antiguo como el Nuevo Testamento. Qué metáfora tan poderosa. Nos está diciendo que las escrituras, al igual que el lino fino torcido, están entrelazadas, formando una sola historia de redención. Exactamente. No podemos comprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo ni viceversa. Ambos forman un tapiz continuo que revela el plan de Dios a lo largo de la historia. Es fascinante cómo cada detalle del tabernáculo nos lleva a una reflexión más profunda sobre la fe. Y si los materiales nos hablan con tanta elocuencia, ¿qué nos dice la estructura misma del tabernáculo? La estructura del tabernáculo es igualmente rica en simbolismo. Estaba dividido en 3 espacios principales. El atrio exterior, El lugar santo. el lugar santísimo. Es como un viaje progresivo hacia la presencia de Dios, ¿verdad? Exactamente. El atrio exterior era el lugar donde los israelitas se reunían para ofrecer sacrificios y purificarse antes de entrar al lugar santo. ¿Y qué simbolismo encontramos en este primer espacio? El atrio exterior nos habla de la necesidad de arrepentimiento y purificación. Aquí se encontraba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios de animales para la expiación de los pecados. Era un acto cruel e innecesario. ¿Cómo entenderlo a la luz de la nueva alianza? Los sacrificios de animales Ah, nos parezcan crueles hoy en día, eran una prefiguración del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. es decir, apuntaban hacia un sacrificio mayor, hacia el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Exactamente. La sangre de los animales no podía por sí misma borrar los pecados, pero era un símbolo tangible de la sangre de Cristo que sí tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Y en el atrio exterior, además del altar de los sacrificios, había algún otro elemento importante. Sí, estaba el lavamanos de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Qué significado tenía este ritual de purificación? Simbolizaba la necesidad de limpieza espiritual antes de acercarse a Dios. Así como los sacerdotes debían lavarse físicamente, nosotros debemos purificarnos de nuestros pecados a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Entonces, el atrio exterior nos enseña que el primer paso hacia la fe es reconocer nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Precisamente. Ah. No podemos entrar en una relación auténtica con Dios sin reconocer nuestra necesidad de perdón y transformación. Y una vez que hemos dado ese primer paso, ¿qué nos espera en el lugar santo? El lugar santo era un espacio reservado para los sacerdotes. Se encontraban 3 elementos principales: el candelabro de oro, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. 3 elementos que, supongo, también están cargados de simbolismo. Por supuesto. El candelabro de oro, con sus 7 brazos, era la única fuente de luz en el lugar santo. Simbolizaba la presencia de Dios. Ilumina nuestras vidas con su verdad y nos guía por el camino correcto. Es una imagen muy poderosa, la luz que disipa la oscuridad, que nos permite ver con claridad.
La mesa del pan de la proposición Por otro lado, contenía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Es decir, representaban a todo el pueblo de Dios, Exactamente. Los panes se renovaban cada semana. simbolizando. La provisión constante de Dios para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús se identifica a sí mismo como el pan de vida, el alimento que nos da vida eterna. Qué hermosa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pan de la proposición nos recuerda que Dios nos sustenta con su palabra y con su presencia. Él es el alimento que nutre nuestra alma y nos da la fuerza para seguir adelante. Y el último elemento del lugar santo. El altar del incienso. ¿Qué nos dice? El altar del incienso se utilizaba para quemar incienso, cuyo aroma ascendía hacia Dios como una ofrenda de adoración, El incienso símbolo de oración. de alabanza. Exactamente. El altar del incienso nos recuerda la importancia de la oración y la adoración en nuestra relación con Dios. Debemos presentarnos ante Él con un corazón humilde, reconociendo su grandeza y dándole gracias por sus bendiciones. 3 elementos que nos hablan de la presencia de Dios Es su provisión. y de la importancia de la adoración. Pero aún nos queda el espacio más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo, Un lugar. lleno de misterio y reverencia. En el lugar santísimo se encontraba el Arca de la Alianza, un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de la ley, Una vasija con maná. y la vara de Aarón que reverdeció, 3 elementos que nos hablan de la ley de Dios de su provisión. y de su poder. El Arca de la Alianza representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Era un símbolo tangible de su cercanía, de su amor y de su compromiso con su pueblo. Y solo el sumo sacerdote podía acercarse a este símbolo de la presencia divina una vez al año, en un día de especial significación. El día de la expiación era un día solemne, en el que se realizaba un ritual especial para la purificación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza. Y Pedía perdón a Dios por los pecados del pueblo. era un acto simbólico, por supuesto, que prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo, que nos reconciliaría con Dios de una vez por todas. Exactamente. El lugar santísimo nos recuerda que Dios es santo y que solo podemos acercarnos a Él a través de la sangre de Jesucristo. Una verdad fundamental para nuestra fe. Y una verdad que se hace tangible en el tabernáculo, que nos permite visualizar el plan de Dios para nuestra salvación de una manera poderosa y conmovedora. El tabernáculo. Un mapa que nos guía hacia la presencia de Dios. Un lugar donde podemos experimentar su gracia y su perdón. Y un símbolo de la morada de Dios en nuestros corazones. Perpenece 09.pdf nos advierte también sobre los peligros de una fe malentendida. ¿Cuáles son algunas de las trampas que debemos evitar? Una de las trampas más comunes es confiar únicamente en las emociones o experiencias personales en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, un sentimiento de euforia o de paz, pero eso no es suficiente para construir una fe sólida. Exactamente. La fe auténtica no se basa en sentimientos subjetivos, sino en la verdad objetiva revelada en las Escrituras. Debemos estudiar la Biblia, comprender su mensaje y dejar que ella guíe nuestras emociones, no al revés. es decir, nuestra fe debe estar anclada en la palabra de Dios, no en nuestras propias interpretaciones o deseos. ¿Y qué otras trampas debemos evitar? Otra trampa común es malinterpretar la conexión entre el bautismo y la crucifixión de Jesús. ¿A qué te refieres? Algunos creen que solo es necesario creer en la sangre de Jesús derramada en la cruz para ser salvos, darle importancia al bautismo, pero SpanishOut09.pdf nos muestra que ambos eventos son esenciales para nuestra salvación. ¿Por qué es tan importante el bautismo? El bautismo de Jesús no fue un mero ritual, fue el momento en que Él tomó sobre sí los pecados del mundo, Un paso. esencial para que luego pudiera ofrecerse como sacrificio perfecto en la cruz. Es decir, no podemos separar el bautismo de la crucifixión. Ambos forman parte del misterio pascual, del plan de Dios para nuestra redención. Precisamente, el bautismo es la puerta que abre el camino hacia la cruz, y solo a través de ambos podemos acceder a la salvación. Y por último, Stanis09.pdf nos advierte sobre el peligro de creer que podemos ganarnos la salvación con nuestros propios esfuerzos o buenas obras. Es una tentación muy humana de querer controlar nuestra propia salvación, de sentir que nos la merecemos por nuestras buenas acciones. Pero la Biblia es muy clara al respecto. La salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar. Es decir, no importa cuán buenos seamos, nunca seremos lo suficientemente buenos para merecer la salvación. Es un don gratuito.
que se recibe por gracia a través de la fe en Jesucristo. Exactamente. Debemos abandonar la idea de que podemos comprar el favor de Dios con nuestras buenas acciones y aceptar humildemente el regalo de la salvación que Él nos ofrece. Entonces, para tener una fe auténtica, debemos comprender correctamente la obra de Jesús, tanto su bautismo como su crucifixión. No se trata solo de creer en Jesús de manera vaga, sino de comprender lo que Él hizo por nosotros, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Así es. Debemos adentrarnos en el misterio del bautismo, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Comprender cómo cada uno de estos eventos contribuyó a nuestra salvación. Y para eso, necesitamos estudiar la Biblia, meditar en ella y pedirle a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo. La fe no es un salto a ciegas, sino un camino de conocimiento y comprensión que nos lleva a una relación personal con Dios. Una relación que transforma nuestras vidas y nos llena de gozo. Y que nos impulsa a compartir la buena noticia de la salvación con el mundo. Pero ¿cómo podemos discernir entre la fe auténtica y la fe errónea? Spanish09.pdf menciona algunos ejemplos de fe supersticiosa. Sí, se habla, por ejemplo, de personas que basan su fe en experiencias emocionales o visiones sin tener en cuenta la palabra de Dios. Esas experiencias pueden ser muy intensas y engañosas, ¿verdad? Sin duda. Yeah. Pero no debemos olvidar que la fe auténtica se basa en la revelación de Dios en las Escrituras, no en nuestras propias experiencias subjetivas. La Biblia es la palabra de Dios, y en ella encontramos la verdad que nos libera de la mentira y el engaño. Pero a veces la Biblia puede ser difícil de entender. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con pasajes que nos confunden? Es importante buscar la ayuda de pastores, maestros de la Biblia o estudiosos confiables que puedan guiarnos en la comprensión de las Escrituras. La fe no es un viaje solitario, sino que se vive en comunidad. La iglesia donde podemos aprender unos de otros y crecer juntos en el conocimiento de Dios. Spanish09.pdf también menciona el peligro de los falsos maestros. ¿Cómo podemos identificarlos? Los falsos maestros se caracterizan por distorsionar la palabra de Dios, ya sea por ignorancia o por un deseo de manipular a la gente, Pueden. agregar o quitar cosas a la Biblia, interpretar los pasajes fuera de contexto o enseñar doctrinas que contradicen la enseñanza clara de las Escrituras. Es importante estar atentos, ¿no? No dejarnos llevar por cualquier enseñanza, sino examinarla a la luz de la Biblia. Exactamente. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros que engañarán a la gente. La mejor protección contra el engaño es conocer la verdad, estudiar la Biblia y tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Cuanto mejor conozcamos la Biblia, más fácil nos será identificar las enseñanzas falsas y más difícil será que nos engañen. La verdad nos hace libres. Y La Biblia es la fuente de la verdad. Spanish09.pdf parece invitar a una profunda reflexión sobre nuestra propia fe, a examinarla a la luz de la Biblia y asegurarnos de que esté construida sobre un fundamento sólido. Sí. Y Esa es una invitación que todos debemos aceptar. Es una invitación a crecer en el conocimiento de Dios y a vivir una vida transformada por su gracia. una vida que refleje la verdad del Evangelio, Y que glorifique a Dios una vida que nos lleve a la plenitud de la salvación que Él nos ofrece. y que nos prepare para la vida eterna a su presencia. Amén. Spanish09.pdf nos ha llevado en un viaje fascinante a través del tabernáculo, descubriendo capas de significado que a menudo pasan desapercibidas. Un viaje que nos ha desafiado a examinar nuestra propia fe y a buscar una comprensión más profunda de la obra de Jesús. Un viaje que nos ha llenado de asombro y gratitud por la inmensidad del amor de Dios. Y que nos ha inspirado a vivir una vida que honre su nombre. El tabernáculo. Un tesoro de sabiduría y enseñanza que sigue iluminando nuestro camino hacia Dios. Y una invitación a experimentar la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Pero Spanish09.pdf no se queda en el análisis del tabernáculo. También nos invita a reflexionar sobre la relevancia de estos conceptos para nuestra vida diaria. Efectivamente. La comprensión del tabernáculo y su simbolismo no es un fin en sí mismo. Un medio para profundizar nuestra relación con Dios. No se trata solo de acumular conocimiento, Sino, de experimentar a Dios de una manera más profunda y personal. ¿cómo se traduce esa experiencia de Dios en nuestra vida cotidiana? Se traduce en una vida transformada por el Espíritu Santo, una vida caracterizada por el amor, la obediencia, la santidad y el servicio a Dios. La fe auténtica no se queda solo en la mente, sino que se manifiesta en acciones concretas. Spanish09.pdf nos recuerda que somos llamados a ser un reino de sacerdotes, Es decir, a vivir vidas que reflejen la santidad de Dios y sean un testimonio de su gracia para el mundo. es un llamado a la transformación personal y al impacto en el mundo que nos rodea. La comprensión del tabernáculo nos impulsa a vivir de una manera diferente, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser sal y luz en el mundo. Y para ser esa luz,
Para vivir esa transformación necesitamos perseverar en la fe, incluso en los momentos difíciles. Así es. Spanish09.pdf también habla sobre la importancia de la perseverancia en la fe. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Habrá momentos de dificultad, de tentación, de duda, pero no debemos desanimarnos. Es alentador saber que no estamos solos en esos momentos difíciles. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que atravesaron pruebas y dificultades, pero que se mantuvieron firmes en su confianza en Dios. Y nosotros también podemos aprender de su ejemplo. Spanish09.pdf nos anima a aferrarnos a la promesa de Dios, a recordar su fidelidad en el pasado y a confiar en su poder para sostenernos en el presente. Es una invitación a renovar nuestra fe cada día, a no desfallecer ante las pruebas, sino a perseverar en el camino que Dios nos ha trazado, recordando que la meta final es la vida eterna en la presencia de Dios. Una meta que vale la pena perseguir con todas nuestras fuerzas. Spanish09.pdf nos ha ofrecido una profunda reflexión sobre el tabernáculo, su simbolismo y su relevancia para nuestra vida cristiana. Hemos descubierto cómo este antiguo santuario nos habla hoy con tanta fuerza y claridad del plan de Dios para nuestra salvación. Hemos aprendido sobre la importancia del bautismo y la crucifixión de Jesús, de la necesidad de una fe auténtica basada en la palabra de Dios y del llamado a vivir vidas transformadas por el Espíritu Santo. Un viaje fascinante que nos ha enriquecido y desafiado a la vez. Y que nos ha dejado con una mayor comprensión del amor de Dios y de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Una esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas y que nos impulsa a vivir vidas que glorifiquen a Dios. Que este estudio del tabernáculo nos inspire a profundizar en nuestra relación con Dios y a compartir su amor con el mundo. El tabernáculo, como hemos visto, es una rica fuente de enseñanza sobre la salvación y la fe, pero también nos advierte sobre los peligros de la fe errónea. Eso me parece muy relevante hoy en día, con tantas interpretaciones diferentes de la fe. ¿Cuáles son algunos de esos peligros que se destacan en Spanish09.pdf? Un peligro que se menciona es la tendencia a confiar únicamente en las emociones o experiencias personales, En lugar. de la verdad de la palabra de Dios. Es fácil caer en esa trampa, ¿verdad? Sentirse conmovido por un sermón o tener una experiencia emocional intensa puede hacernos pensar que estamos en lo correcto, sin importar lo que diga la Biblia. ¿Cómo podemos evitar caer en este error? ¿Qué nos dice Spanish09.pdf al respecto? Exacto, pero la fe auténtica no se basa en sentimientos, sino en la verdad objetiva revelada en las Escrituras. Spanish09.pdf nos invita a profundizar en el estudio de la Biblia, a comprender su contexto histórico y literario, y a buscar la guía del Espíritu Santo para interpretar correctamente su mensaje. Debemos recordar que nuestros sentimientos son subjetivos y pueden cambiar, mientras que la palabra de Dios es eterna e inmutable. Entonces la clave es anclar nuestra fe en la Biblia, ¿no? Estudiarla, comprenderla y dejar que ella guíe nuestras emociones, en lugar de al revés. Pero Spanish09.pdf también menciona la importancia de la tradición de la Iglesia. ¿Cómo se relaciona la tradición con la Biblia? La tradición de la Iglesia es la transmisión viva del Evangelio, que se ha transmitido de generación en generación a través de la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores. No se trata de un conjunto de reglas o doctrinas añadidas a la Biblia, sino de una comprensión profunda y auténtica del mensaje bíblico, que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos gracias a la reflexión de los santos, los doctores de la Iglesia y el magisterio. Es decir, la tradición nos ayuda a comprender la Biblia en su plenitud, a la luz de la experiencia de la Iglesia a lo largo de la historia. No se trata de oponer la Biblia a la tradición, sino de verlas como dos caras de la misma moneda. Precisamente. Ambas, la Biblia y la tradición, nos guían hacia la verdad plena, revelada por Dios en Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, Spanish09.pdf también destaca la importancia de comprender correctamente su obra para poder tener una fe auténtica. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Spanish09.pdf nos recuerda que la salvación no se gana por nuestros propios méritos, sino que es un don gratuito de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. Pero esa fe no puede ser una simple adhesión intelectual a un conjunto de doctrinas, sino que debe ser una experiencia viva y transformadora que nos lleve a una relación personal con Cristo. Es decir, no basta con creer en Jesús de manera abstracta, sino que debemos conocerlo, amarlo y seguirlo en nuestra vida diaria. Exactamente. Y para conocerlo debemos estudiar su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. Debemos adentrarnos en el misterio de su persona y dejarnos transformar por su amor. Y para seguirlo debemos imitar su ejemplo, vivir según sus enseñanzas y poner en práctica el Evangelio en nuestra vida diaria. Así es. La fe auténtica se traduce en obras, en un cambio real en nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Se convierte en una fuerza transformadora que nos impulsa a amar a Dios y al prójimo, a buscar la justicia, a practicar la misericordia y a vivir en santidad.
Spanish09.pdf también nos habla sobre la importancia de los sacramentos en la vida cristiana. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son los sacramentos y por qué son tan importantes? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Son acciones de Cristo y de la Iglesia, que significan. Y realizan la gracia que significan. Es una definición un poco compleja. ¿Podrías explicarlo de una manera más sencilla? Claro. Imagina que los sacramentos son como canales a través de los cuales fluye la gracia de Dios hacia nosotros. Son acciones visibles como el bautismo con agua, la imposición de manos en la confirmación, la fracción del pan en la Eucaristía, que nos transmiten una realidad espiritual invisible, la gracia de Dios. Es decir, no son meros rituales vacíos, sino que tienen un poder real para transformarnos y acercarnos a Dios. Exactamente. Cada sacramento nos confiere una gracia específica, nos fortalece nuestra fe y nos ayuda a vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Spanish09.pdf menciona especialmente la Eucaristía como el sacramento central de la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que se nos da como alimento espiritual para nuestra salvación. En la Eucaristía, Cristo se hace presente de manera real y sustancial bajo las especies de pan y vino. Es decir, no se trata de un simple símbolo o recuerdo, sino que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Así es. Y al comulgar, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos unimos a Él de manera íntima y profunda, y participamos de su vida divina. Es un misterio que supera nuestra comprensión humana, pero que nos llena de asombro y gratitud. La Eucaristía es el corazón de la vida cristiana, la fuente y la cumbre de nuestra fe. En ella encontramos la fuerza para vivir como auténticos discípulos de Cristo y para construir un mundo más justo y fraterno. Spanish09.pdf nos invita a profundizar en el misterio de la Eucaristía y a participar de ella con fe y devoción, pero también nos advierte sobre los peligros de la idolatría y la superstición. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro, la idolatría consiste en adorar a falsos dioses, en poner nuestra confianza en cosas creadas en lugar de en Dios. La superstición, por otro lado, consiste en atribuir un poder mágico a ciertos objetos o prácticas, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos evitar caer en la idolatría? Y la superstición. La mejor protección contra la idolatría y la superstición es la fe auténtica, basada en el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras. Y en la tradición de la Iglesia, debemos adorar solo a Dios, confiar solo en Él y buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Es decir, debemos evitar cualquier práctica o creencia que nos aleje de Dios o que pretenda manipularlo a nuestro antojo. Exactamente. Debemos recordar que Dios es el Señor y nosotros somos sus criaturas. Él es quien nos ama, nos cuida y nos guía por el camino de la salvación. Nuestra tarea es responder a su amor con obediencia y gratitud. Spanish09.pdf nos invita a vivir una fe auténtica, libre de idolatría y superstición, centrada en Jesucristo y alimentada por la Eucaristía. Es un camino que requiere esfuerzo y perseverancia, pero que nos lleva a la plenitud de la vida en Dios. Hemos recorrido un largo camino en este análisis del tabernáculo, descubriendo capas de significado que nos hablan del plan de Dios para la humanidad, de la importancia, de una fe auténtica y del poder transformador de la gracia. Spanish09.pdf nos invita a ir un paso más allá, a conectar estas reflexiones con nuestra vida diaria. Es fácil quedarse en el nivel teórico, ¿verdad? Pero al final lo que realmente importa es cómo esta comprensión del tabernáculo impacta nuestra forma de vivir, de relacionarnos con Dios y con los demás. ¿Qué nos dice Spanish09.pdf sobre este punto? Spanish09.pdf enfatiza que el conocimiento del tabernáculo no es un fin en sí mismo, un medio para profundizar nuestra relación con Dios y para vivir una vida más plena y significativa. El tabernáculo nos enseña acerca del plan de Dios para nuestra salvación, nos revela su carácter y nos muestra el camino hacia una comunión más íntima con Él. ¿Y esa comunión con Dios, cómo se traduce en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos llevar el simbolismo del tabernáculo a la práctica? Se traduce en una vida transformada por el Espíritu Santo, una vida caracterizada por el amor, la obediencia, la santidad y el servicio a Dios. Nos trata de seguir un conjunto de reglas o de realizar prácticas externas, sino de permitir que la gracia de Dios que recibimos a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, moldee nuestro corazón y nuestra mente, transformándonos desde dentro hacia afuera. Es decir, la fe auténtica no se limita a un asentimiento intelectual, sino que se manifiesta en acciones concretas, en una forma de vivir que refleja la presencia de Dios en nosotros. Spanish09.pdf nos recuerda que somos llamados a ser un reino de sacerdotes, ¿verdad? Exactamente. Somos llamados a vivir vidas que reflejan la santidad de Dios y que sean un testimonio de su gracia para el mundo.
al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento que mediaban entre Dios y el pueblo. Nosotros también. Estamos llamados a ser puentes de reconciliación, a llevar la luz de Cristo a un mundo que a menudo se encuentra sumido en la oscuridad. Es un llamado a la transformación personal y al impacto en el mundo que nos rodea. Pero Spanish09.pdf también reconoce que este camino no es fácil. Habla de la importancia de la perseverancia en la fe, especialmente en los momentos de dificultad. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Habrá momentos de dificultad, De tentación. de duda, de sufrimiento. Es inevitable. Pero no debemos desanimarnos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de fe que atravesaron pruebas y dificultades, pero que se mantuvieron firmes en su confianza en Dios. Es alentador saber que no estamos solos en esos momentos difíciles. ¿Qué consejo nos da Spanish09.pdf para perseverar en la fe cuando nos encontramos con obstáculos? Nos anima a aferrarnos a la promesa de Dios, a recordar su fidelidad en el pasado y a confiar en su poder para sostenernos en el presente. Nos recuerda que Dios no nos abandona en la prueba, sino que nos acompaña y nos fortalece. Nos invita a buscar refugio en la oración, a nutrirnos con la palabra de Dios y a fortalecernos en la comunidad de la Iglesia. Es una invitación a renovar nuestra fe cada día, a no desfallecer ante las pruebas, sino a perseverar en el camino que Dios nos ha trazado, recordando que la meta final es la vida eterna en la presencia de Dios. Una meta que vale la pena perseguir con todas nuestras fuerzas. Sin duda, el estudio del tabernáculo nos ha brindado una rica comprensión del plan de Dios para la humanidad, de la importancia de una fe auténtica y del poder transformador de la gracia. Pero más allá del conocimiento teórico, nos ha desafiado a vivir de manera coherente con nuestra fe, a hacer luz en el mundo y perseverar en el camino hacia la plenitud de la vida en Dios. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y reflexiones que nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a vivir una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el misterio tabernáculo. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que este estudio haya sido de provecho para todos. Hasta la próxima.